Esto no fue simplemente un choque de trincheras y artillería. No fue una guerra ganada solo con bayonetas y alambre de púas. La Gran Guerra también fue una batalla financiera, librada a través de reservas de oro, mercados de bonos, bancos centrales y en las oficinas ocultas de expertos financieros que nunca pisaron el campo de batalla. Los soldados pagaron con su sangre. Los banqueros y los gobiernos pagaron con cálculos. Lo que se diseñó en aquella época hizo más que decidir la victoria o la derrota. Remodeló el sistema financiero global de formas que todavía hoy te atrapan. Si crees que la guerra se trata solo de política y fuerza militar, es momento de reconsiderarlo. La Gran Guerra demostró que el dinero puede ser un arma y una de las más peligrosas jamás creadas. En 1914, Europa ya era un polvorín empapado de ambición, rivalidades nacionales, deseos imperiales y alianzas enredadas habían convertido al continente en un tablero de ajedrez paranoico. Pero bajo el discurso del honor y el imperio se escondía una verdad financiera. En un conflicto de tal magnitud, no podía sostenerse sin una fuerza monetaria inmensa. Y esa verdad recaería con mayor peso sobre la clase trabajadora. Cuando los líderes eligieron la guerra, también aceptaron un futuro de deuda. Cada imperio que envió a sus jóvenes al frente empujó silenciosamente a su población hacia la dificultad económica. Varsay, Lanmetin para decirlo claramente. En el verano de 1914, el sistema financiero europeo aún descansaba sobre el patrón oro. Las naciones garantizaban que su dinero en papel podía intercambiarse por oro real. Esto generaba confianza, pero también encadenaba a los gobiernos a los límites de sus reservas. El oro era finito. Ningún país podía imprimir dinero sin límite, sin perder la confianza de su pueblo y de sus acreedores. Gran Bretaña, Francia y Alemania tenían grandes reservas de oro. Pero una vez que millones de hombres fueron movilizados y la industria se volcó a la producción de armamento, los costos se dispararon. A finales de 1914, Alemania gastaba más de 10 millones de marcos al día, mientras que los costos diarios de Gran Bretaña alcanzaban pronto los 2.5 millones de libras. La aritmética era brutal. El oro no podía durar. Y así, las naciones comenzaron a suspender las reglas, una por una. Las grandes potencias abandonaron el patrón oro, obligando a sus ciudadanos a aceptar que el dinero ya no estaba respaldado por metal, sino por una creencia colectiva. Esta ruptura del vínculo con el oro marcó una de las transformaciones financieras más significativas de la historia moderna. Reveló cuán frágil era la riqueza real de una nación. El dinero y el poder ya no estaban atados al metal. Ahora eran moldeados por imprentas, crédito y persuasión. Y una vez que los gobiernos probaron esta nueva libertad, nunca retrocedieron. Había comenzado un nuevo tipo de guerra financiera, aislada del capital global y estrangulada por el bloqueo naval británico. Alemania solo tenía una opción: el endeudamiento interno. Berlín lanzó campañas masivas de bonos, instando a los ciudadanos a invertir sus ahorros en préstamos de guerra como un acto de patriotismo. La propaganda inundó las calles, soldados heroicos en los carteles, familias exhortadas a sacrificar comodidades, promesas constantes de que los inversores serían reembolsados tras la victoria. Alemania recaudó más de 100.000 millones de marcos, pero era una pirámide construida sobre la esperanza. Cuando llegó la derrota, los bonos se volvieron inútiles. Los ahorros de millones de alemanes se evaporaron, alimentando una década de agitación social y extremismo. La historia económica deja cicatrices profundas. Gran Bretaña, en contraste, poseía una poderosa ventaja en Londres. Era el centro financiero del mundo. La libra esterlina era confiable en todos los continentes. Al principio, Gran Bretaña dependía de préstamos a corto plazo, pagarés del tesoro y campañas patrióticas. Pero pronto buscó pozos de crédito más profundo, sobre todo en Estados Unidos. En 1914, América era oficialmente neutral, pero sus banqueros vieron una oportunidad. Firmas como JP Morgan negociaron préstamos enormes, facilitaron la compra de armas, alimentos y materias primas, y se convirtieron en la columna vertebral financiera de Gran Bretaña y Francia. Para cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1917, Wall Street ya había estado financiando a los aliados por años. Esto no fue un acto de caridad, fue una demostración de poder. Los banqueros estadounidenses obtuvieron ganancias inmensas, y Estados Unidos emergió de la guerra no como deudor, sino como acreedor y como una fuerza global en ascenso. Si te preguntas por qué el siglo XX se convirtió en el siglo americano, la respuesta comienza aquí.
Mientras tanto, Francia libraba una batalla diferente en sus libros contables. Los costos de la defensa empujaron a una economía ya frágil al borde, aún cargada con el legado de la guerra franco-prusiana. Francia pidió préstamos masivos, tanto interna como externamente. Aunque los ciudadanos franceses eran conocidos por su austeridad, la mayoría del financiamiento volvió a provenir del otro lado del Atlántico. Al igual que Gran Bretaña, Francia se volvió cada vez más dependiente del capital estadounidense. Después de la guerra, esta dependencia convertiría el pago de deudas en un campo de batalla político. Y cuando hablamos de la crisis económica que siguió, debemos recordar que no se trató solo de reparaciones o mercados bursátiles, sino del peso acumulado de 4 años de devastación. La situación de Rusia era aún peor. Aunque vasta en territorio, el imperio estaba subdesarrollado, su sistema bancario era débil. Sus reservas de oro impresionaban en papel, pero eran insuficientes en la realidad. Rusia pidió enormes sumas, especialmente a Francia, para sostener su esfuerzo bélico, pero las derrotas repetidas y la inflación creciente destruyeron la confianza en el rublo. Para 1900, y desde Sechi, la economía rusa colapsó, arrastrando consigo a su sistema político. La caída del zar no fue causada únicamente por ideología o fracaso militar. En su raíz yacía un sistema económico quebrado. La mala gestión financiera, el caos monetario y la inflación encendieron la revolución. Una vez más, el dinero y el poder caminaron de la mano. La escala del daño financiero fue asombrosa. Al final de la guerra, los aliados habían gastado más de 140.000 millones de dólares. Las potencias centrales, casi 60.000 millones. Estas cifras eclipsaban sus ingresos nacionales previos a la guerra. Lo que surgió no fue solo una montaña de deuda, sino el colapso del antiguo orden financiero. La confianza global se hizo añicos. El patrón oro murió. La inflación se propagó como un incendio por las economías. Alemania pronto enfrentaría una inflación tan extrema que un simple pan costaba miles de millones de marcos pagados por gente común, a trabajadores, ahorradores, pequeños inversores. Mientras tanto, los ricos se protegieron, transfiriendo activos al extranjero, comprando bienes reales y manteniéndose cerca de los centros donde la información llegaba primero. La lección fue cruel, pero inconfundible. En los conflictos financieros, el pequeño ahorrador es el primero en sangrar. Aquí es donde la conexión se vuelve clara. La Gran Guerra enseñó a los gobiernos que el dinero podía estirarse más allá de la realidad. Aprendieron que podían suspender el patrón oro, imprimir sin límite, emitir bonos a sus propios ciudadanos, pedir prestado en el extranjero y luego reparar el daño con propaganda y reconstrucción. ¿Te suena familiar? Debería, porque esta estrategia nunca terminó. Cada gran crisis, desde entonces, la Gran Depresión, el colapso financiero de 2008, lleva las huellas de 1914. Cuando los gobiernos y los bancos centrales insisten en que la inflación es temporal y los fundamentos son sólidos. Recuerda, dijeron lo mismo en 1914. A millones les creyeron, hasta que su dinero se disolvió. Cuando finalmente callaron los cañones en 1918, el mundo se encontró de pie, no solo sobre campos de batalla en ruinas, sino sobre balances destruidos. Estados Unidos, antes endeudado, ahora poseía las mayores reservas de oro del mundo, y se había convertido en su mayor acreedor. Europa, el viejo centro financiero global, quedó aplastada bajo obligaciones. Gran Bretaña debía a Estados Unidos más de 4.000 millones de dólares. Francia debía más de 3.000 millones. Incluso naciones pequeñas estaban agobiadas con deudas impagables. Wall Street, no Londres, se convirtió en la nueva capital financiera del mundo. La era del poder monetario estadounidense había comenzado, pero la transición no sería suave, porque había un problema. Cuando las guerras se financian mediante deuda, el propio reembolso se convierte en la semilla del siguiente conflicto. Gran Bretaña y Francia, decididas a mantener la lealtad de sus ciudadanos que habían comprado bonos de guerra, exigieron reparaciones masivas a Alemania. El Tratado de Versalles impuso una suma astronómica, 13.000 millones de marcos oro. Fue diseñado para castigar, pero en realidad era imposible. Alemania no podía pagar, ya fuera imprimiendo dinero o enviando bienes. Cada intento empujaba su economía más cerca del colapso. La imagen de los alemanes transportando carretillas llenas de billetes sin valor en 1923 no fue un accidente, fue el resultado natural de deudas imposibles. Y estas heridas económicas alimentaron la ira sobre la que más tarde prosperaría el extremismo. Mientras tanto,
Mientras tanto, Gran Bretaña intentó restaurar su prestigio financiero, regresando al patrón oro en 1925. A su tasa anterior, a la guerra, fue un desastre. La economía estaba herida, la industria debilitada, la deuda pesada. Restaurar el valor antiguo fue como volver a unir un miembro roto, sin sanarlo. El resultado fue deflación, desempleo y agitación social. Incluso figuras como Winston Churchill apoyaron esta política y considerada como uno de los mayores errores financieros de la historia moderna. De nuevo, los trabajadores comunes pagaron el precio, mientras las élites mantenían sus ilusiones de grandeza restaurada. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, rebosante de oro y crédito, enfrentaba una pregunta diferente: cómo usar su nueva influencia. Los bancos estadounidenses comenzaron a enviar capital a Europa, especialmente a Alemania. Alemania usó este dinero para pagar reparaciones a Francia y Gran Bretaña, quienes luego lo usaron para pagar sus deudas con Estados Unidos. Era un bucle financiero, disfrazado de estabilidad formalizado en el Plan 2 de 1924, y más tarde, en el Plan Young de 1929. No se creaba dinero nuevos, simplemente se reciclaba el viejo. Y cuando la economía global empezó a agrietarse, todo el sistema colapsó de golpe. El mundo se había vuelto financieramente conectado de maneras nunca antes vistas, y esta interconexión volvió todo más frágil. La Gran Guerra no puede entenderse únicamente como un capítulo militar. Fue un punto de inflexión económico, donde ilusiones y errores financieros moldearon el futuro. Los gobiernos aprendieron que podían suspender el oro, degradar la moneda y endeudarse a escalas sin precedentes mientras persuadían a sus ciudadanos de que todo era necesario. La propaganda podía transformar la deuda en patriotismo, convencer a los ahorradores comunes de comprar bonos que nunca serían pagados y demostrar que los verdaderos ganadores de la guerra no eran los soldados en las trincheras, sino los hombres en los directorios. El dinero y el poder se entrelazaron más que nunca. El mundo ha estado ajustándose a esa realidad desde entonces. Ahora considera tu propia vida hoy. Los bancos centrales afirman que la inflación es temporal. Los gobiernos elevan los techos de deuda cada año. El dinero nuevo se crea de inmediato con solo presionar un botón digital. Recuerda que el patrón oro no fue abandonado por elección sino por desesperación. Recuerda que financiar el futuro con ilusiones prestadas es un hábito centenario. Cada crisis financiera moderna, desde la estanflación de los años 70 hasta el colapso del crédito riesgoso en 2008, rastrea sus raíces hasta los experimentos de guerra de 1914. Las mismas ilusiones persisten. Y una vez más, a los trabajadores comunes, pequeños inversores y ahorradores, se les pide que carguen con el peso. El conflicto financiero oculto detrás de la Gran Guerra no es un relicto del pasado, es la base del presente. Su lección es dura, pero inolvidable. Aun cuando el dinero se separa de la realidad, se convierte en una herramienta de manipulación. Los gobiernos siempre encontrarán formas de financiar crisis mediante impuestos, inflación o la erosión de tus ahorros. La verdadera riqueza no reside en números, en una pantalla o en las promesas de los políticos, sino en la resiliencia, el conocimiento y la capacidad de ver más allá de la ilusión. Esa es la única libertad financiera que la historia revela de forma constante. Y esta noche te dejo con esto. A la historia no se repite exactamente, pero rima. El manual financiero escrito en 1914 aún circula hoy en un nuevo idioma, con nuevos actores. Pero el final siempre es el mismo. A los poderosos sobreviven. Los desinformados sufren. Y este es el mensaje que debes llevar contigo. Nunca asumas que el dinero es real solo porque existe. Nunca creas que un sistema es sólido simplemente porque las autoridades lo afirman. La verdad siempre está oculta en los balances. Y la historia sigue siendo el único maestro que no miente. Si esta historia te abrió una nueva ventana, suscríbete al canal. La historia está llena de respuestas y sabes dónde buscar.